Muy buenas noches, hermanos y amigos. Hoy les vengo a compartir sobre la salvación, el Evangelio, que es lo más importante en la vida de todo ser humano. Entonces, para empezar, quería decirles que esto que tenemos acá como Biblia, como la palabra de Dios, este libro es un libro tan genial, tan espectacular, tan impactante, tan maravilloso, que lo tenemos acá. Y muchas personas no lo valoran, otros lo utilizan para contender, para contradecirse entre personas. Pero bueno, vamos a empezar leyendo Primera de Corintios, capítulo 15. Entonces espero que lo estén buscando en su propia Biblia. Pero bueno, entonces vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Espero que lo estén buscando. Y vamos a ver aquí el Evangelio en solamente 3 versículos, así como lo escuchas. Vamos a ver el Evangelio en Primera de Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a leer. Y esto dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Así dice, ¿no? El versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 15 dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora aquí vamos con lo más importante, el versículo 3. Aquí dice el Evangelio claramente. Aquí está el Evangelio en este versículo 3 de Primera de Corintios capítulo 15. El versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Así dice, ¿no? ¿Qué dice? Que Cristo murió por nuestros pecados. Así dice, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Nos vamos a detener aquí un poquito. La gente conoce esto, que sí, que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a morir por nuestros pecados. Y solamente hasta ahí, solamente conocen hasta esa parte, ¿no? Pero les falta lo más importante. ¿Qué es lo que les hace falta? Lo más importante. Aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Qué bello, ¿no? Así dice, qué hermoso, ¿no? ¿Que es conforme a qué? A las Escrituras. Entonces, claro, al momento de que una persona escuche la palabra de Dios, que escuche el Evangelio, si esa persona no cree conforme a las Escrituras, simplemente va a tener esto como una teoría, va a tenerlo como un conocimiento de más, pero esa persona no lo va a creer conforme a las Escrituras, sino lo va a tener así, como una teoría, como un conocimiento que salió recientemente por ahí, que quién sabe si será cierto o no. La persona lo va a tener de esa manera. Entonces, lo importante es que aquí el apóstol Pablo está predicando lo primero que recibió, lo que asimismo está compartiendo. Vamos a volver al versículo, si es necesario, vamos a volver a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, o a repetir algo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que primeramente recibió el Evangelio. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que está anunciando en este versículo. Entonces, para toda persona que está en este mundo, tiene que conocer el Evangelio, tiene que creer en el Evangelio. La persona que no se tope, que no se encuentre con el Evangelio, esa persona ha perdido la oportunidad en esta vida de haber podido recibir la salvación por medio de creer en el Evangelio. Si la persona no se topa con el Evangelio, sencillamente va a la condenación eterna, va al castigo eterno. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Evangelio. Vamos a mirar Isaías capítulo 55. Vamos a mirar Isaías capítulo 55
Vamos a mirar lo que nuestros pensamientos, la distancia de los pensamientos de nosotros a comparación del pensamiento de Dios. Vamos a Isaías capítulo 55. Va a haber algunas cosas que no se van a decir, pero es por agilizar, ¿no? Por avanzar. Vamos a ver Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Vamos a ver qué dice. Es muy importante que tengan su Biblia en la mano. No importa la traducción. Vamos a ver Isaías 55, versículo 8 y 9. ¿Qué dice? Aquí en estos dos versículos de Isaías capítulo 55, antes de leer, Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9, ahí se menciona la distancia que existe entre nuestros pensamientos, el pensamiento del hombre, del ser humano, con los pensamientos de Dios. Vamos a leerlo. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí podemos ver que lo que nosotros pensamos es muy diferente a lo que Dios piensa. Nosotros podemos tener un conocimiento de la palabra, pero es muy diferente a lo que está escrito. Entonces, en la Biblia, hay pecadores que dicen, no, es que yo soy pecador, pero creo en Dios. Eso es muy diferente. Esa persona que dice que cree en Dios, porque lo dice con su boca, pero también dice que es pecador. Eso no tiene sentido, pero esperen, ya va con la explicación. Entonces, una persona dice que es pecadora, pero dice que cree en Dios. Eso no tiene nada que ver. El pecador no cree en Dios. El pecador no cree en Dios, aunque algunas personas, esto que acabamos de decir, de pronto le choca. Pero paciencia, paciencia. Entonces, aquí en el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Así dice, ¿no? Entonces, hay una diferencia. En la Biblia se menciona dos grupos. Hay dos grupos, los pecadores y los justos. Ahí están esos dos grupos, los pecadores y los justos. Para ver esto más exactamente, entre pecadores y justos, vamos a ir a Salmos, al libro de Salmos. Salmos capítulo 1, versículo 5. Salmos 1, 5. Ahí en ese versículo que lo vamos a leer se menciona el grupo de dos personas que habla la Biblia. La Biblia habla de los que son del lado de acá y de los que son del lado de acá, del lado izquierdo y del lado derecho. Aunque ustedes lo verán del lado contrario, ¿no? Como mi mano derecha sería la izquierda y mi mano izquierda sería la derecha y mi mano derecha sería la izquierda, viceversa, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver dos grupos. En Salmos capítulo 1, versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así dice, ¿no? No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Si vemos el significado de iglesia, es como congregación o viceversa. Iglesia es congregación y congregación es iglesia. Entonces, aquí que dice que ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos, en la iglesia, ¿no? Entonces, aquí aparecen dos grupos. Los que son justos son creyentes, creen a la palabra de Dios. Creen a la palabra de Dios, por lo tanto, le creen a Dios. Así es. Los que son justos creen en Dios. Los que son pecadores no pueden creer en Dios. Pero ya vamos hasta ese punto. Entonces, una persona
mirando lo que vimos en Primera de Corintios capítulo 15, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es eso, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y eso sería el Evangelio. Eso sería el Evangelio, ¿no? Pero aquí en este video, en este live, también vamos a explicar qué significa o cómo se cree, cómo es conforme a las Escrituras. ¿Qué es creer conforme a las Escrituras? Eso ya vamos para ese punto. Entonces, al momento de decirle que Cristo murió por nuestros pecados, hay algunas personas que dicen, no, pero es que yo soy pecador y además yo tengo malos pensamientos, yo miento, yo robo, yo me enojo y así, o es que usted tampoco lo hace, dígame. Es que usted tampoco tiene malos pensamientos, usted tampoco tiene ira, usted tampoco tiene codicia, tampoco tiene mentira usted, dígame. Hay personas que se expresan de esa manera. Entonces, claro, estas personas son ese tipo de personas, algunas, no todas, que algunas que se expresan de esa manera diciendo que creen en Dios, pero que son pecadores. Entonces, este tipo de pecadores que se expresan así o tienen este corazón, piensan que son pecadores por lo que hacen. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, primero que todo. Y en este capítulo va a haber algo muy curioso en Romanos capítulo 5. Sobre todo en 2 versículos, pero primero miremos Romanos capítulo 5, el versículo 12. Ahí podemos mirar en Romanos capítulo 5, versículo 12, del cómo entró el pecado al mundo. Para que estas personas piensen que son pecadores por algo que hacen o dejen de hacer, es porque no conocen este versículo. Pero ya va, paciencia. Romanos 5, 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así dice, ¿no? Entonces, el ser humano es constituido o considerado es pecador desde Adán, no por algo que tú hayas hecho, por algo que tú hayas robado o porque tú te enojaste con alguien, te pusiste bravo, te airaste o porque tú dijiste una mentirita, no, por eso no te convertiste en pecador. Aquí qué dice, lo vamos a volver a leer, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Así dice, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestro Señor Jesucristo vino con una misión, con un propósito para la humanidad, para las personas en este mundo. Entonces, al pecador, ¿qué necesita? El pecador necesita la salvación y es muy importante y lo estamos diciendo acá. El pecador es muy importante que conozca de qué pecado tiene. ¿Cuál es el pecado que tiene esa persona para poder conocer la raíz? ¿Cuál es la raíz del problema para que esa persona no se pueda unir con Dios si todavía tiene ese pecado? Pero ¿cuál es? Hermano, quería ahí también poner, porque muchas personas tienen o sea, ellos piensan que hacen muchos pecados, como nosotros lo pensamos en cierto momento, que teníamos muchos pecados. Entonces decíamos, pero ¿por cuántos pecados vino Jesucristo? Sí, pero cuando bíblicamente solo hay un pecado. El hermano estaba leyendo Romanos 5:12 y yo quiero que leamos el Romanos 5:15, que dice, por el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos, mas por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el 16 es que nos dice cuántos pecados. En el versículo 16 hay algo muy importante. En Romanos capítulo 5, versículo 16 dice que algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que se expresan diciendo, es que en el día de juicio nosotros y yo vamos a ser juzgados por todos nuestros pecados desde que nacemos hasta que morimos, desde que somos unos bebés hasta que estamos viejos. Entonces las personas piensan que van a ser juzgados por muchos pecados, por 20,000, por 10,000, por 80,000 pecados.
No, vamos a ver bíblicamente, y eso el hermano lo iba a compartir, pero se me adelantó. Pero bueno, vamos a mirar el versículo 16, que dice Romanos capítulo 5, versículo 16. Espero que me estén escuchando bien. Y aquí en este live, en este en vivo, vamos a nombrar, vamos a hablar un poco también del Espíritu Santo. Ya casi vamos. Pero vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice? En ese versículo dice, ¿por qué pecado el ser humano va a ser juzgado en el día del juicio? En aquel día, como les dicen algunas personas, en aquel día. Romanos capítulo 5, versículo 16 dice, y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Escuchen bien, uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ahí dice, de un solo pecado para condenación. Entonces, aquí dice bíblicamente que un solo pecado, el ser humano va a ser condenado por un solo pecado. Claro, estando en este cuerpo vamos a seguir pecando, vamos a seguir fallando, vamos a seguir cometiendo errores, pero aquí en la Biblia dice que por un solo pecado tú vas a ser juzgado en aquel día del juicio. Entonces, claro, hay pensamientos de las personas que piensan como lo que dije. Ay, no, es que en el día de juicio nos van a juzgar por muchos pecados. No, aquí en la Biblia dice de un solo pecado. ¿Y cuál es ese el pecado? Volvemos al versículo 12 de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12, ahí dice cuál es ese pecado. Vamos a volverlo a leer, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ahí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La parte del principio de este versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Ahí no dice los pecados, ahí nombra o ahí habla de un solo pecado. No nombra muchos, solamente dice de uno. Entonces, el ser humano es constituido pecador desde Adán, desde que Adán pecó, desde el día en que Adán obedeció otra voz diferente a la voz de Dios. Entonces, en el versículo 16 dice que porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces, debes de saber cuál es ese pecado, y es lo que estábamos diciendo. ¿Cuál es ese pecado? ¿Ese pecado tiene nombre? Sí, ese pecado tiene nombre, y ese pecado que llevó a juicio es el de Adán. Pero vamos a ver esto ya más exactamente. Entonces, ¿qué es el pecado? Vamos a mirar eso. Vamos a mirar qué es el pecado. Vamos a mirar Juan capítulo 16, que está en el Nuevo Testamento. Lo estamos leyendo, está en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 16, espero que lo estén buscando. Juan capítulo 16, versículos 7 al 9. Juan capítulo 16, Juan capítulo 16 desde el versículo 7 al 9. Espero que lo estén leyendo y que lo tengan ya listo para poder leer. ¿Lo tienen, hermanos, amigos, invitados? ¿Lo tienen ya? Espero que sí. Juan capítulo 16, desde el versículo 7 hasta el 9, que dice, aquí se nombra del Espíritu Santo. Es muy importante conocer también esta parte, y como dije, íbamos a hablar, a nombrar sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 16, versículo del 7 al 9, que lo estaré poniendo en pantalla. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué dijo? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El versículo 8 dice, cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, estos versículos hablan del Espíritu Santo, el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Y aquí viene lo importante. ¿Qué es el pecado? El versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando los discípulos estaban con Jesús y ya era el momento de que se cumpla la justicia de Dios, que se cumpla el sacrificio que iba a hacer Jesús en la cruz, Él hablando con sus discípulos y viendo en estos versículos, Él les dijo que les conviene a ellos y no solamente a ellos, a todos nosotros nos conviene que Él, que nuestro Señor Jesucristo se vaya. No solamente le dijo esto a los discípulos, sino también a nosotros, los que tenemos la Biblia aquí en la mano. O bueno, más exactamente, Jesús les dijo a ellos que les conviene que Él se vaya para que el Espíritu Santo venga. ¿Y qué va a convencer al mundo? De pecado, de justicia y de juicio. Va a convencer al mundo, es decir, a todo el mundo, a todo el planeta Tierra, va a convencer de esas tres cositas, de pecado, de justicia y de juicio. Y ya vimos qué es el pecado. El versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que para poder creer a la palabra de Dios, a lo que tenemos aquí como la Biblia, la Sagrada Biblia, el sagrado manual para poder ir al cielo, así se llama, ¿no? Podríamos decirlo de esta manera, que esta es la Biblia, un libro, un manual para que las personas puedan ir al cielo, puedan estar con Dios. Y es muy importante que lo conozcan. Entonces, para poder creer a la Biblia, es muy importante en Romanos, vamos a mirar Romanos para complementar esto, Romanos, espero que lo estén buscando, libro de Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4, vamos a ver qué dice. Aquí en este versículo de Romanos capítulo 3, versículo 4, ahí está la clave de tantas para poder creer a la palabra. Mientras espero a que los hermanos y los invitados que están viendo puedan buscarlo. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, de ninguna manera, ahí dice, ¿no? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así dice, ¿no? Entonces, nosotros para poder creer a la palabra de Dios, tenemos que considerar a nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestro punto de vista, lo que sentimos, como mentira. Porque ¿quién es veraz? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es la verdad? Dios. Solo el Padre amado, el Padre celestial, el Padre Dios, porque tengo muchas formas de decirle. Le digo Padre Dios, le digo Padre amado, le digo Padre celestial. El Padre Dios es el único veraz, es la única verdad. ¿Y nosotros qué somos? Somos mentirosos. Entonces, al momento de hacer estos live, estos en vivos, no es que nos crean a nosotros, porque nosotros no podemos convencerlos a ustedes, porque el único que lo puede hacer, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿A qué vino o a qué viene el Espíritu Santo? A convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a explicar eso punto por punto, aunque son 3 puntos nada más, punto 1, punto 2 y punto 3. Pero bueno, es importante que a nosotros mismos nos consideremos mentirosos. También ser muy enfatizados en que el único que es verdadero es Dios. Entonces, la fe verdadera viene por la palabra. El que cree en la palabra de Dios, el que cree en la palabra de Dios, el que es justo, es creyente. El que ha recibido la salvación es un creyente. Cree en Dios, tiene la fe en Dios. El que es pecador no cree en Dios. ¿Por qué? Porque tiene su propio pensamiento, su propio camino, lo que le parece. De pronto ha leído la Biblia, de pronto, o está en una religión en donde utilizan la Biblia y así, pero esa persona solo cree a su pensamiento, a su sentimiento, a lo que ha creído, a lo que ha recibido, pero dice creer en Dios. Esa persona que tiene eso así, que cree en Dios porque va a la iglesia o porque hace un montón de ritos religiosos, pero si es pecador no cree en Dios.
no cree. Y esto lo vamos a explicar. Entonces, vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Ahí vamos a ver lo mismo que hemos mirado sobre el pecado. ¿Cuál es ese pecado que hemos nombrado otra vez? Ahí también habla de un mismo pecado. En Hebreos capítulo 3 se habla de un solo pecado. Se menciona de un solo pecado, no de varios, solamente de uno. Entonces, aquí en Hebreos capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el versículo 19, se menciona sobre lo que pasó con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿no? Que estando 40 años, si mal no me equivoco, 40 años en el desierto, ellos veían la obra de Dios, veían que se manifestaba Dios, y vamos a mirarlo más exactamente, que ahí también se nombra o habla de un solo pecado y también habla del Espíritu Santo, por si alguien está interesado. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 3, desde el versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ahí habla y se menciona del Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz. ¿Y qué dice el versículo 8? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahora aquí viene el versículo 11, presten mucha atención, escuchen bien. Dice, por tanto, juré en mi ira. Aquí, ¿qué dice? En la primera parte del versículo 11, por tanto, juré en mi ira. Dios juró en su ira, enojado, airado, le juró, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, veía la obra de Dios, lo probaban, veían la obra de Dios, pero los que no creían, Dios les prometió, les juró que no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Eso pasó con quiénes? ¿Con todos? No, no fue con todos los del pueblo, sino con los que no creyeron. Por ejemplo, con lo que pasó con Caleb, creo que es Caleb y Esaú, hermano. No sé si es Caleb y Esaú, ¿sí? Listo. Entonces, Caleb y Esaú, por ejemplo, ellos dos creyeron. Y Dios les prometió, o les dijo, les prometió que iban a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por creer. Las demás personas, también algunos creyeron, pero esas personitas que no han creído se condenaron a sí mismos. ¿Por qué? Por no creer a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo. Entonces los que sí que entraron fueron los que creyeron. Entonces aquí a los que no creyeron les dijo, por tanto juré en mi ira, así enojado, bravo, airado. Imagínense ustedes a Dios enojado, con ira por aquellas personas que no creyeron. Imagínense eso, Dios estando enojado, airado. Vamos a seguir leyendo, dice, no entrarán en mi reposo. Hebreos capítulo 3, versículo 11, el segundo renglón dice, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa no entrar en mi reposo? Eso representa el cielo, en que ningún pecador puede entrar al cielo, al reino de Dios. Entonces es muy importante que el pecador tiene que conocer ese pecado que tiene y que no lo quiere considerar, no lo quiere admitir. Tiene que conocer ese pecado que no lo puede admitir. Vamos a ver esto y vamos a continuar con la lectura. Entonces vamos a mirar Hebreos capítulo 3 versículo 12 y continuamos en la lectura. Por si alguien se perdió, dice, el versículo 12 de Hebreos 3 dice, mirad hermanos, aquí ya hay algo diferente, hermanos, dice,
Mirad, hermanos, dice mirad, hermanos, como lo que dijo el apóstol Pablo, a los que no creyeron han creído en vano. Si no creísteis, a los que no creísteis has creído en vano. Eso está en el versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 15. Entonces aquí que dice, volviendo otra vez a lo mismo, mirad, hermanos, le dice a los hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces la persona que es pecadora, que tiene ese título de pecador, para que entiendan, esa persona que es pecador o pecadora, su pecado más grande es la incredulidad, en que no puede creer en Dios, aunque dice que sí, pero eso que dice no es verdadero. ¿Por qué? Porque el corazón de esa persona, el pecado que tiene en el corazón de esa persona y los que tuvimos alguna vez, es esa incredulidad de no creer en Dios. Una persona que se dice ser pecadora, según este versículo, y dice que cree en Dios, eso es falso. Un pecador no cree en Dios. Un pecador no puede entrar en el reposo, no puede entrar en el cielo, porque no cree en Dios, porque cree a su pensamiento, a su sentimiento, cree a un sueño, cree a una señal, cree a una revelación, le cree a una revelación, pero no mira, no le cree a la palabra de Dios, sino le cree a algo fuera de la Biblia. Entonces, es muy importante que aquí en este versículo tengan esto muy presente, en que el pecador en su corazón tiene el pecado de la incredulidad. Y lo que vimos en un live anterior, en un en vivo, de que el ser humano por naturaleza, es decir, sin la salvación, es incrédulo. No cree, hasta no ver, no creer. Si no ve, no cree. La persona que recibe la salvación ya sería un milagro de Dios. Es porque Dios tuvo misericordia de esa persona, por consiguiente es un milagro. Entonces continuamos para avanzar rápido. El versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, si oyereis la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? De pecado porque el ser humano, el pecador, es incrédulo, no cree. Entonces viene a convencerlo de eso que es ese pecador. ¿Por qué dice convencer al mundo de pecado? Al pecador. Viene a convencer al pecador. Al que es pecador, viene a convencer únicamente a los que son pecadores. ¿De qué? ¿A convencerlos de qué? Primero que todo, a convencerlos de su incredulidad, de no creer a la palabra de Dios. Pero espero que no se me ofendan con esto. Pero bueno, el versículo 13 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí en este versículo último se menciona el resumen de todo de lo que hemos leído, lo que hemos visto desde el versículo 7 hasta el versículo 19. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hemos visto de pecado por cuanto no creen en mí. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ellos no pudieron entrar, el pueblo de Dios, no pudieron entrar porque no creyeron, no pudieron entrar en la tierra prometida. Vieron esas señales de Dios, las manifestaciones de Dios y cómo Dios escuchaba audiblemente
y todo lo que Dios hacía alrededor de ellos, pero aún así creían por un momento y después dejaban de creer. Y estaban así todo el tiempo, cabildando entre dos pensamientos, entre, ay, yo le creo a Dios por lo que vi, pero no le creo a Dios porque, mire, estoy pasando por este problema, por esta adversidad. Entonces ellos tenían esta dualidad, estos dos pensamientos, y no se puede cabildar o estar entre dos pensamientos, entre lo que Dios hizo, si pueden creer a lo que Dios hizo, a las obras que Dios hizo, les mostró, o pueden seguir en su pensamiento, en lo que la adversidad que están pasando. ¿Y qué pasó? No creyeron, por lo tanto se condenaron a sí mismos por ser incrédulos. Entonces vamos a ver que en el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Pablo, vamos a ver en el Antiguo Testamento que dijo que yo recibí, vamos a mirarlo. Primera de Corintios, capítulo 15, creo que estoy más adelante, y que es conforme a creer a las escrituras, ¿no? Eso era lo que teníamos pendiente, toca agilizar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué es creer conforme a las escrituras? Significa creer a la palabra, sin que nosotros le podamos añadir o agregar nuestro pensamiento, lo que sentimos. Lo que debemos creer es tal cual lo que está escrito aquí en esta palabra, en esta Biblia. Creer conforme a las escrituras es tal cual como está escrito. Nada de estar agregándole nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, lo que sentimos, no. Así no es. Entonces, aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, vamos a mirar vamos a ver Isaías 38 rápidamente. Isaías 38, me queda poquito tiempo. Isaías 38, aquí está. Isaías capítulo 38, ¿lo tienen ya? Isaías 38, versículo 17. Vamos a mirar esto muy importante. Presten mucha atención, no se distraigan. Dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué dice? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Así dice, ¿no? Entonces, esa paga del pecado nosotros no la podíamos pagar. Nosotros no podíamos pagar ese precio porque el único que podía pagar ese precio con su muerte es Jesucristo y más encima resucitar. Entonces, Cristo echó tras sus espaldas todos mis pecados, tus pecados tuyos, los pecados del hermano, los pecados que son del hermano, los pecados míos, los pecados tuyos, todos los cargó en sus espaldas y todos esos los llevó y los derramó en la cruz, los pagó en la cruz. Él lavó nuestros pecados en la cruz y eso lo vamos a ver ahorita mismo. Entonces, esto es muy importante. Él llevó ese pecado que tú tenías, el pecado mío, el pecado del hermano. Lo llevó todo, desde el principio hasta el fin, desde que nacemos hasta que morimos. Él llevó esos pecados, aunque podamos pecar diariamente, aunque podamos fallar, aunque podamos cometer errores. Él llevó todos nuestros pecados, Él los llevó todo, Él pagó por todo, por todos nosotros, por toda la humanidad, desde el principio del mundo hasta la consumación de los siglos, hasta el último ser humano. Él pagó todo, pero hay personas que son pecadoras y que no creen en esto, porque no lo admiten, porque son incrédulos. Entonces, aquí que dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, vamos a mirar en qué momento llevó todos esos pecados. ¿En qué momento cargó esos pecados y en qué momento ese pecado fue librado? Vamos a mirar Zacarías, el libro de Zacarías,
Y todo esto lo estamos viendo conforme a las Escrituras, porque las Escrituras, el apóstol Pablo dijo, ¿no?, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, así dijo, ¿no?, conforme a las Escrituras. Pero ¿qué simboliza eso? ¿Qué representa? Las Escrituras son desde Génesis, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Hasta ahí se considera como el Antiguo Testamento, ¿no? Eso sería las Escrituras. Entonces, creer conforme a las Escrituras sería creer conforme a la palabra de Dios, sin añadirle ni quitarle nada. Zacarías capítulo 3, versículo 9 dice, espero que lo estén leyendo conmigo al tiempo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué dice? Y quitaré el pecado de la tierra. Presten atención, escuchen bien. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esto lo dijo Dios. Volvamos a repetir por si algo no se entendió, dice, Zacarías capítulo 3, versículo 9, dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y bueno, ¿cuál fue ese día? ¿Cuál es ese día en que Dios quitó, en que se quitó el pecado de la tierra en un día? Vamos a mirar Juan capítulo 19, Juan 19, vamos a agilizar un poquito más rápido en buscar, Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versículo 30, Juan 19, 30, ¿qué dice? Y esto dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Ahí qué dice? Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La paga del pecado ya fue satisfecha. Ya esa paga del pecado, ya el pecado del ser humano ya fue pagada. Esa deuda que teníamos nosotros fue cargada en las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo fueron cargados todos nuestros pecados. Nuestra deuda fue cargada en Él, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice acá? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Así dice, ¿no? Ya la paga del pecado, ya el ser humano ya fue libre de la condenación, de la esclavitud del pecado. Y ya vimos el pecado por cuanto no creen en mí. ¿Y el pecado de qué? De la incredulidad, de que el ser humano, de que el pecador, el que es pecador, no cree a Dios, no cree a la Biblia, no cree a la palabra de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados, pagó por ese precio, derramó su última gota de sangre por ese pecado que nosotros teníamos y que nos impedía unirnos con Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1:29, ¿qué dice? Juan capítulo 1, versículo 29, ¿qué dice? Bueno, toca pasar solamente una página. Juan 1:29 dice, en aquel día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espero que hayan escuchado bien esto. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Para finalizar, vamos a ver Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, libro de Apocalipsis, para finalizar, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Espero que lo estén buscando, yo ya lo encontré, yo ya lo tengo acá. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, escuchen bien, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué precioso, ¿no? Vuelvo a leer la parte que dice el segundo renglón. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Aquí, ¿quién dice? ¿De quién habla? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sin embargo, Amén. estará apareciendo en pantalla, y esto sería Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Espero que esto haya quedado en tu corazón y que no te lo hayas quedado acá, porque como hemos visto, lo que nosotros pensamos y lo que Dios piensa es muy diferente. Sin embargo, estaré poniendo ese versículo en pantalla para agilizar, que dice que ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Los caminos de nosotros, los pensamientos de nosotros y los pensamientos de Dios están apartados, están divididos, están apartados. Nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios no están juntos. No hay comunión entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. No hay comunión ni en nada de eso. Ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Así como el cielo y la tierra son más altos, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y lo dijo Dios. Entonces es muy importante que nos consideremos a nosotros mismos como mentirosos y podamos creer a la palabra, que podamos recibir el Evangelio en nuestro corazón. Una persona que no crea en el Evangelio, que no se encuentre con el Evangelio, inevitablemente va a ir al infierno. Espero que esto haya quedado claro, y si hay algo que no expliqué es porque tratamos de agilizar. Espero que se haya entendido y esto quedará en el video de YouTube. Espero que esto haya sido edificante para sus vidas, porque ¿qué vimos en el versículo de Juan capítulo 16, versículo 8? Que el Espíritu Santo convencerá al mundo, a todo el mundo, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque el ser humano, el pecador, es incrédulo, entonces viene a convencer de eso. De justicia, ¿por qué? Porque el que es justo, y hay dos grupos, en la Biblia se habla de los justos y de los pecadores. En la Biblia habla de eso. Entonces, de justicia, por cuanto creyó en el Evangelio y la justicia de Dios, por tanto, si esa persona cree en el Evangelio, es justo, ha recibido la justificación de Dios, por lo tanto es justo. Y de juicio, ¿por qué? De pecado, porque es incrédulo. De justicia, porque si la persona cree en el Evangelio, automáticamente es justo, ha recibido la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe, y eso es un versículo. Y de juicio, el último de juicio, porque en aquel día van a ser apartados los justos a la derecha, es decir, las ovejas, los justos van a estar a la derecha, y los pecadores, los cabritos, es decir, los cabritos, los pecadores, van a estar a la izquierda. Entonces, nuestros pensamientos, los que son hijos de Dios, los que son justos, tienen comunión con Dios, creen a Dios, y el pecador tiene comunión con Satanás, con los pensamientos de Satanás, cree a Satanás. Pero el Hijo de Dios, el justo, es con Dios, cree a Dios, cree a la palabra de Dios, por lo tanto es creyente a Dios. Entonces un pecador no puede tener comunión con Dios, solamente el que ya es justo y el que ya recibió la salvación. Esa persona que ya es justo o justa tiene comunión con Dios, libremente tiene comunión con Dios. No hay ningún impedimento. Entonces espero que esto haya quedado claro, que en aquel día van a ser apartados los justos a la derecha, a la derecha de Dios. A la mano derecha de Dios estarán los justos, y a la mano izquierda estarán los pecadores, los cabritos. Entonces espero que esto ya haya quedado claro. Espero que esto hayan entendido, y nos vemos el día de mañana. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te damos gracias por este maravilloso día, por esta maravillosa oportunidad de compartir tu palabra. Que las personas que hayan asistido puedan recibir esta palabra. Que no me crean a mí, que no me crean a lo que yo digo, que no crean al hermano Samar, al hermano Camilo, no le crean a él, no me crean a mí, no le crean a ningún ser humano, porque tu palabra dice que todo ser humano es mentiroso, que todo hombre es mentiroso, que todo ser humano es mentiroso, y que tú, Padre Dios, Padre amado,
eres veraz, eres la verdad. Que lo importante es que para que una persona crea en Dios es importante creer a la palabra de Dios, a la Biblia, que la persona deje de creer en su pensamiento, en lo que ha creído en un sueño, en una revelación, en un sentimiento que ha sentido, en su propia prudencia, que deje todo eso y que pueda creer a tu palabra. Tu Hijo amado, Jesús, que es Dios mismo también, Jesús es Dios, dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Haz que esas personas que confían todavía en sí mismos, que son como hipócritas diciendo que creen en Dios, pero que son pecadores, que hablan conforme a la Biblia según lo que les parece, según su sentimiento, lo que se les ocurre, puedan dejar todo eso y creer a tu palabra, amado Padre, para que tu palabra solo sea que esté en su corazón. Hemos visto que el ser humano no puede entrar al reino de Dios si tiene ese pecado. El pecador no puede entrar al reino de Dios si todavía tiene pecado. Primero el pecador tiene que conocer ese pecado que lo hace apartar de ir al cielo. Es muy importante y lo hemos dicho. Padre, te damos gracias por las personas que han recibido el día de hoy tu palabra, que nos puedan seguir acompañando a la misma hora y que puedan seguir escuchando y que tenemos material, videos. Si no compartimos live o en vivo, tenemos los videos en nuestros perfiles de TikTok para que se puedan nutrir de tu palabra. Que al momento de leer tu palabra lo puedan comprobar. Que no nos crean a lo que nosotros explicamos, a lo que nosotros decimos, sino que al momento de estar escuchando y viendo, con la misma Biblia lo puedan leer y lo puedan comprobar y te crean a ti, solamente a ti, y que tu palabra sea, y que tu palabra, como dice tu palabra, es viva y eficaz. Tu palabra da vida. Un pecador necesita pasar de esa condición de muerte a vida, de que se dé cuenta en qué condición está, en que pueda responder a esa pregunta que Dios hizo a Adán. ¿En dónde estás tú? Para ver si está muerto o está vivo delante de Dios. Porque físicamente no está muerto, pero espiritualmente toca que se preocupe, toca que mire verdaderamente en qué condición está, si en las manos de Dios o en las manos de Satanás. Es muy importante que nos veamos cómo somos nosotros, en qué grupo estamos. Si somos pecadores, en el grupo de pecadores, o si estamos en el grupo de los justos, de los redimidos, de los que Cristo derramó su sangre y lavó los pecados con su sangre, esa sangre preciosa de Jesucristo que nos lavó, y tenemos comunión con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Padre, te damos gracias, espero que más personas nos puedan seguir acompañando, que puedan compartir estos live para que más personas se puedan unir y puedan escuchar, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias amigos y hermanos por estar aquí. Ya saben, la cita es a la misma hora, empezamos desde las 10 de la noche hora Colombia, y nosotros lo que estamos predicando, lo que estamos anunciando, yo y el hermano que está acá podemos decir libremente que somos justos, que ya no somos pecadores, pero no porque nosotros nos sintamos así, por meritocracia, porque nos merecemos ser hijos de Dios, ser sin pecado, estar sin pecado porque nos lo merecemos, porque hicimos algo y por eso nos merecemos ser libres del pecado. No, fue gracias a la obra de Cristo, gracias a la obra de Cristo. Por su regalo. Y por creer a la palabra podemos decir libremente, sin tapujos, de que somos sin pecado, que ya no somos pecadores, que ya somos justos por esa sangre preciosa de Cristo que nos redimió del pecado. Esa sangre preciosa nos amó, habiendo derramado su sangre en una cruz. Nosotros podemos afirmar libremente por la fe, por lo que Cristo hizo y por lo que está aquí escrito, no por nosotros, por lo que hayamos hecho, porque nos merecemos esto, no, así no es, sino por lo que está escrito acá. Nosotros damos fe, un buen testimonio, y tenemos la fe verdadera de lo que creemos aquí en la Biblia es verdadero. Y si aquí en la Biblia dice que somos justos, de que ya no somos pecadores gracias a nuestro Señor Jesucristo, así es, hay que creer. Si nosotros creemos a esta palabra que es viva y eficaz y que es la verdad,
de que Cristo murió por nuestros pecados, de que la Biblia dice que ya no somos pecadores gracias a nuestro Señor Jesucristo, toca creer, es la fe. No tenemos que añadirle ni quitarle nada, ni ponerle, ni... Así dijo nuestro Señor Jesucristo, el que cree, el que sí cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así dice, ¿no? Entonces espero que esto les haya servido en su vida y nos veremos en la próxima oportunidad de compartir la palabra y que Dios nos permita seguir compartiendo el día de mañana. Así que chao.